Disculpe, profe, me retiro un ratito y vuelvo. Bueno. ¿Dónde está? No, ahí está. Bien. Sí. Bien. Bueno, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Me parece que vamos a hacer poquitos hoy. Recibieron, se estuvieron fijando las notas, se fijaron el estado en que están. Entiendo que si están acá es porque tienen que recuperar, o mejor dicho, tienen posibilidades de recuperar, ¿sí? No aprobaron, pero todavía no están en la condición de recursar. Así que por ese lado está bueno, ¿sí? Está bueno que no estén en esa condición. Todos están en esa misma condición. ¿Cómo se logra esa condición? Teniendo el trabajo práctico número 1 aprobado y después hayan aprobado o no los parciales, 1 o 2. En realidad también el segundo, porque ayer ya cerró. Teniendo aprobado eso, ya por lo menos presentado a los que faltan corregir, los estuvieron entregando ayer. Teniendo eso, ya pueden presentarse a recuperar, ¿sí? Así que entiendo que ese debe ser el estado que tiene cada uno de ustedes. Bien. La idea es de esta clase ver algunas dudas concretas que tengan, ¿sí? Si tienen que ver, si quieren que veamos algo, vamos a hacer un repaso de lo que entra en los recuperatorios, que es lo mismo que entró en lo de los parciales, pero para que lo tengan fresco. Tema de ejercicios, se los dije el primer parcial, se los dije el segundo, tienen que ponerse a hacer ejercicios ustedes, ¿sí? Y hacer ejercicios, porque si no, no van a salir, por más de que los veamos acá, no van a salir el día del parcial, y después estudiar la parte teórica como para poder aprobar el parcial. Quizás alguno está en la condición de que esté todo aprobado, pero no promocionado y quiera levantar nota. Yo, profe, porque tengo para ir a integrador, pero quiero levantar la nota del segundo. Ok, bien. Sí, yo también, profe. ¿Vos también, Iván? Bueno, buenísimo. Tengan en cuenta que si les va mal, vos también, Iván, el segundo. Claro, porque yo en el primero tengo un 8 y nada, me faltó nota para promocionar. Bueno. Vos, Brisa, ¿qué te sacaste en el segundo? En el segundo me saqué un 4 y también en el primero tengo un 8, entonces quiero tratar de levantarla. Me tengo fe que la puedo levantar. Ok. Bien, buenísimo. Siempre digo lo mismo, tengan en cuenta que si desaprueban, tienen que volver a recursar la materia. Ya no hay más posibilidades de volver a recuperar, ¿sí? Si tienen en cuenta eso, nada, estudien bastante, ¿sí? Y se presentan a dar a tratar de levantar, ¿sí? Bien. Vamos a esperar un cachito más. ¿Alguna duda o consulta que quieran hacer mientras estamos esperando a ver si se suma alguien más? Si no, ya arrancamos, hacemos un breve repaso. Si quieren, vemos alguna duda
y después los dejo libres. Tengan en cuenta, antes de que arranquen, tengan en cuenta que es el miércoles que viene el recuperatorio, ¿sí? Miércoles 24. Bien. Profe, yo quería consultar si no había chance como de poder ver el parcial, porque yo quiero sacarme la duda de qué es en lo que más me equivoqué. Ok. No. Sí, Brisa, no hay problema. Lo que sí, nada. No, son 22 parciales. Estar sacándole fotos a cada cosa va a ser, bueno, muchos aprobaron, ya no tendrían que ni verlo, pero aquellos que quieran ver el parcial, mándenme por privado y les envío la foto. No tengo problema, ¿sí? Ténganme paciencia, pero se los envío. ¿Sí? Es más, si vayan escribiéndome ahora, quienes quieran, el parcial, que por ahí si terminamos temprano ya se los envío así, ya ustedes lo tienen y yo me olvido. ¿Sí? En los recuperatorios, ¿cuántos ejercicios prácticos y teóricos? Es más o menos como el parcial, no los tengo armados todavía. Sí, suelo hacerlos un poco más difíciles, ¿sí? Me pongo un poco más en ortiva y lo hago por dos cosas, porque el que puede rendir, el que recupera y rinde bien, si por más de que se saque menos de 6 y no promocione, está bueno que vaya integrador para que ahí termine de aprobar la materia y tenga todos los conceptos bien formados. El que tenga posibilidad de levantar o el que quiera levantar esté bien seguro de lo que haya estudiado para ir a rendir. ¿Sí? Son recuperatorios, es otra posibilidad que se les da, ¿sí? Así que nada, aprovechenla, se les va a hacer un poquito más complicado, pero aprovechen esta oportunidad, ¿sí? Pero más o menos es la misma cantidad. Lo que sí tengan en cuenta aquellos que deban los dos, que van a tener 2 horas para realizar los dos, ¿sí? Así que nada, tengan en cuenta eso. No son 2 horas para cada uno, ¿sí? ¿Está claro eso? Profe, una consulta, acá Camila. ¿Qué haces, Cami? ¿Todo bien? Eh, em, en el primer parcial Felicitaciones, se tomó 13 preguntas. felicitaciones por el laburo. Gracias. En el primer parcial usted tomó 13 preguntas. Supongo que en el segundo parcial debe haber tomado 13 preguntas también. Cuando se No, hace el recuperatorio, ¿van a ser 26 preguntas o se mechan para que sean 13 entre uno y otro? no, vamos. En el segundo parcial tomé 7 preguntas, sí, de hecho fueron 7 preguntas múltiple choice. No, la verdad no lo tengo armado y no te lo puedo decir, pero sí no van a ser 13 preguntas entre todos, ¿sí? Van a ser por ahí más como parciales separados, ¿sí, Cami? Vos que estás en esa situación, seguramente sean más o menos 10 y 10 por ahí. Pero, por ejemplo, en el segundo parcial eran 7 preguntas y 2 ejercicios, o 8 preguntas y 2 ejercicios. ¿Sí? No sé si me escuchaste o tenía gente en el pañol, Cami. Cualquier cosa avísame. No, tenía gente. ¿Alguna otra duda, consulta? Perdón, me estoy fijando algo. Bien.
¿Alguno no pudo ver la nota o tiene duda con la nota? ¿Qué quiere que veamos eso? Si no, hacemos un repaso rápido por los puntos. ¿No? Profe, yo más que nada, buenas tardes. ¿Cómo andas, Cami? Quisiera saber el tema de los ejercicios. Bien, bien. Bueno, tuve un problema, no me pude presentar en el segundo parcial. Más o menos algo de los ejercicios me sale, pero bueno, por ahí tengo algunas dudas. Si se puede ver, estaría Sí, no hay genial. problema. No hay problema. Ahí vamos. Ahora vamos para eso. Yo también quería ver más que nada los ejercicios del segundo. Bien. Las 3 Cami están, no puede ser, dale. Alguna de las Cami que ya está. Aprueba una y haga el 3x1. Aprueba una sola y le aprueba las 3 juntas. Claro. ¿Quién sos vos, Cami? Vos, Cami, vos, Cami. Listo. Chao. También. No le pongan el apellido al parcial y 3x1. Bueno. Vamos a ver. Está bien. Yo no puedo hablar porque están con mucho ruido en el taller. Dale, Cami, no pasa nada. Mientras puedas escuchar, no hay drama. Y si tenés que hablar y eso, avisá que o escribí. ¿Sí? Entró Francisco. Bien. Bueno, ¿están viendo la pantalla ahí? Entiendo que sí, ¿no? Sí, profe, se ve perfecto. Buenísimo. Bueno. Tenemos. A ver, vamos a arrancar al revés. ¿Alguien tiene el micrófono abierto que me escucho mi horrible voz? Voy a agradecer que lo silencien. Bueno, teníamos vamos a hacer un repaso por lo que es tema de teoría, ¿sí? Que en la teoría también está incluida parte de la práctica, porque ahí están la parte de las fórmulas y todo eso, ¿sí? Lo del libro no va, ¿sí? Bibliografía primer parcial, acuérdense que entra lo que es este apunte, ¿sí? Hasta la hoja número 14, número 13, ¿bien? Esto es lo del primer parcial. Después de la hoja número 14 en adelante es para el segundo, que lo tenemos en otro archivo, lo tengo que separar. Pero puntos importantes, tipos de materiales, ¿sí? Cómo están divididos, bien, metálicos, no metálicos, ferrosos, no ferrosos, y los que son no metálicos, plásticos, cerámicos y materiales no compuestos. Después tienen aleaciones ferrosas, ¿sí? Entre qué porcentaje y qué porcentaje de carbono están divididos. Importante la división entre lo que es fundiciones y lo que son aceros, ¿sí? Esa división, ténganla muy presente, desde dónde hasta dónde son aceros y desde dónde hasta dónde son fundiciones. Bien, después acá van a tener que leer, se lo van a tener que aprender. Tenemos según las normas ISI, ¿sí? Cómo están clasificados los aceros, para qué sirven las dos unidades principales, las dos unidades, la unidad y la decena, y la centena y la unidad de mil, ¿sí? Para qué sirven cada una de esos números y qué nos indica. Bien, acuérdense que lo pregunté en el primer trabajo práctico. Si llega a ver... Esa guía que está mostrando es del
La de ensayo de materiales, profe. No, sí, es la del primer parcial, pero es la de carbono. La de carbón. Exactamente. La del segundo es la de los ensayos. En realidad esta tiene las dos incluidas, pero acá llegamos hasta la página número 13. Bien. Todo esto es el primer parcial, lo que les voy a nombrar ahora. ¿Sí? Tenemos aceros inoxidables, qué aleaciones contempla, qué son las aleaciones. Bueno, un poco todo esto. Este apunte no son muchas hojas. A este denle bastante bola, ¿sí? Porque de esto salen varias preguntas de acá. Es lo que más suelo tomar, ¿sí? Entonces, denle bastante bolilla como para entenderlo bien y tenerlo claro. Fundiciones de hierro, ¿sí? ¿Qué características tienen? Bueno, después aleaciones no ferrosas y un poco de materiales no metálicos, cuáles son cada uno y los distintos tipos que hay y qué características tienen. Bien, esto, como les decía recién, hoja 12, una hoja más y ahí terminaría. Ya a partir de la 14 es el capítulo 2, que es del segundo parcial. Bien, entonces, a todo esto denle bastante bolilla, saco varias preguntas de acá, así que si le dan bolilla a esto, tienen más posibilidades de encontrar la respuesta. Bien. Después tenemos dos apuntes más, aceros y fundiciones. Uno que habla todo de aceros, ¿sí? Tiene las divisiones, bien. Acá lo que vamos a tomar, denle más bolilla al otro en el tema de los valores, ¿sí? Porque este tiene algunos valores que confunden. Acuérdense que vamos a tomar que desde 0,02% de carbono hasta 2, fíjense a ver si lo tenía por acá, esperen. Vamos a trabajar, están viendo ahí, ¿no? Vamos a trabajar con estos valores. De hecho, estos yo se los doy, ¿sí? Desde 0,02% de carbono hasta 2% de carbono, acuérdense que son aceros, ¿sí? Y desde 2% hasta 6,7, en realidad yo les doy uno parecido a esto, no le doy esto, hasta 6,7 son fundiciones. Bien, tengan presente esos valores. Eso se los digo porque acá contemplan otros valores. Después, acá hay un montón de información, sí, que lo vimos muy por arriba, sí, por ahí en qué influencian los elementos aliantes, pero después viene toda una serie de los elementos aliantes que no se los voy a tomar, ¿sí? Manganeso, silicio, explica cada uno de los aliantes qué propiedades o qué características le brinda al estar dentro de una fundición o dentro de un acero, ¿sí? En este caso, dentro de los aceros. Eso no va a ir. Esto no va a ir, ¿bien? Esto no va a entrar. Es mucho, no les aporta demasiado, ¿sí? Para lo que es este parcial, ¿bien? Así que tengan presente eso. Sí va a ir designación de aceros, ¿sí? Esta parte, que es lo mismo que les mostraba en el apunte anterior. Acá por ahí lo explica un poco más detallado, que es cada uno de estos 4 dígitos, ¿sí? Acuérdense que en un momento y en el TP, que justo no lo pude comentar, que salimos hablando de otra cosa, en el TP dije qué pasa si el acero, si la designación tiene 5 dígitos, ¿sí? Eso lo tienen en el trabajo práctico. Bien. Y después hay tablas y eso que no le vamos a dar bolilla. Descripción general de los aceros, que es cada una de las series de los aceros, en realidad qué características tiene,
y para qué es utilizado cada uno. Esto tampoco va a entrar, ¿sí? Estoy siendo demasiado bueno. Esto también, esto ustedes saben que lo tienen, que acá lo van a poder encontrar. Sí va a entrar algo de... Disculpe que le interrumpa, profe. Diga. Yo cuando quise descargar los archivos, no me lo descargaban porque decía que que había un virus, todo eso, no sé qué chingados. No me quería abrir. No, por ahí te tira alguna alerta como para que vos estés... Sí, tuve que descargar otra computadora. ¿Cómo? Tuve que descargar otra computadora que no tenía nada. Claro. No, Y- por ahí tenés algún antivirus que te avisa, pero en realidad no tienen virus, de hecho están en el drive. No. Yo lo tengo en mi computadora también, así que quédense tranquilos, que no tienen nada, ¿sí? Por cierto, profe, de antemano ya, bueno, hace 21 minutos empecé a grabar. Ok, buenísimo. Por la duda, por si los compañeros necesitan. Cuidamos la boca entonces. No sé. Bien, eso difícil que lo hagan. Bien. No garantizo nada. Aceros para herramientas, ¿sí? A esto sí, denle en bolilla, aceros para herramientas. Bien. Todos los distintos tipos de aceros. Y después vienen estas tablas y ya termina el apunte. No hay mucho. Entonces, para hacer un resumen, voy rápido. Perdón, ¿Qué entra de este apunte? Sí, entra las definiciones de qué son cada uno de los dígitos a través de la norma ISI, ¿sí? Esto de los elementos, qué es cada una de las aleaciones o qué le aporta, qué características les aporta, no va a entrar. Y después lo que son, esto es lo que les decía recién, qué le aporta los aceros de las series, esto tampoco entra, ¿bien? Entra sí los que son aceros para herramientas, ¿bien? Y después son unas hojitas y ya empiezan estas tablas. Las tablas ninguna entra, ¿bien? Ninguna de estas, ¿sí? Tengan en cuenta que en el primer apunte ahí sí hay una tabla. El primer apunte va todo, lo resumo así, ¿bien? Bien. Y después tenemos este de fundiciones, también otro apunte medio largo, medio pesado. Acuérdense que de acá hay también esta asignación para la fundición gris de ASTM, que es cómo clasifica las fundiciones. Esto seguramente entre alguna pregunta de esto. Y después tienen la clasificación de las fundiciones y eso que no va a entrar, ¿sí? Así que les estoy sacando bastante material, ¿sí? Esto también es material que ustedes, llegado el caso, pueden encontrarlo. Si lo llegan a necesitar, pueden encontrarlo acá y estudiarlo. Sería medio engorroso. Bien. Bueno, eso es la parte de teoría del primer parcial. Después tenemos los ejercicios de hierro-carbono, que acá tienen algunos ejemplos, ¿sí? Después tienen ejercicios, acá ejercicios de hierro-carbono, ¿sí? Que son los ejercicios y les di el diagrama. Este diagrama, para aquellos que recuperen el primer parcial, yo se los voy a dar, no de esta misma forma, pero con algunos datos. Y después, bueno, estos son ejemplos para que ustedes los puedan revisar.
Y después acá hay un par de diagramas de cómo son estos diagramas. Creo que el que es muy parecido a este, el que les doy con las combinaciones, las estructuras de cada uno. A ver, este. No. Y este. Son distintos tipos de gráficos, ¿sí? Para que ustedes los puedan observar. Pero el que les voy a dar yo es uno parecido a este, ¿sí? En donde tienen las estructuras en cada uno de los porcentajes de carbono y a distintas temperaturas. Bien. Bueno. ¿Dudas o algo hasta ahí de lo que es el primer parcial? ¿Algún ejercicio a tener en cuenta? ¿Algún ejercicio a tener en cuenta? No son muchos, Alan, son 11 ejercicios. Revísenlos a todos, ¿sí? Porque seguramente los ejercicios salgan de ahí. No que los revisen, más que nada, háganlos, entiéndanlos, ¿sí? Manden al grupo, trabajen y de ahí lo van a entender. Tengan en cuenta esto, donde dice, este es el apunte de ejemplos, ¿sí? Dentro de ejercicios hierro-carbono está este enlace que dice ejemplos, que creo que son 2 o 3 ejercicios hay, ¿sí? De cómo se hacen. Todos conservan más o menos la misma estructura para hacerlos. Bien. Tengan en cuenta, sobre todo, esta primera parte, sobre todo esto, ¿sí? Donde, en qué porcentaje de carbono se forma cada cosa y dónde está dividido el punto eutéctico, el eutectoide, si es hipereutectico, hipereutectoide, ¿sí? Esas divisiones, ténganlas en cuenta porque más de uno, no sé si de los que están acá, pero más de uno lo ha puesto de forma equivocada, ¿sí? Acuérdense, ven, acá hay 2 puntos, el eutéctico y el eutectoide. Viéndolo de frente, para la izquierda, tanto para el eutectoide como para el eutéctico, los de la izquierda es hipoeutectoide, en este caso, hipoeutéctico en este caso, ¿sí? Y después, desde esos puntos para la derecha, es hipereutéctico o hipereutectoide. Bien, fíjense hasta dónde, hasta qué porcentajes, desde la ferrita hasta el 2%, sí, de este 0,02 a 2% de carbono, donde están los aceros, en 0,8% de carbono es el eutectoide, y después donde están las fundiciones, ¿sí? Por eso, el punto hipoeutectoide va desde el 2% hasta el 4,3%, donde está el punto eutéctico. ¿Bien? Perdón, dije el hipoeutéctico, ¿verdad? Y desde el 4,3 hasta el 6,7% de carbono es el punto hipereutéctico. Bien. Estos puntos, cada uno de esos puntos que están marcados acá abajo en el porcentaje de carbono, estúdienlos, fíjense que están acá, denle en bolilla porque eso les va a ayudar a resolver los ejercicios, ¿sí? Eso van a tener más facilidad de sacarlos, de entender los ejercicios cuando entiendan esa parte o tengan en claro esa parte. Bien. Y acá tienen 3, creo, ejercicios. Sí, 3 ejercicios para que ustedes los vean, desarrollen, puedan
entender cómo trabaja esta regla de la palanca, ¿sí? Que si trabajo con ciertos valores, estoy calculando los del otro lado. Si trabajo con valores que están de este lado, estoy calculando el otro valor. Bien, sepan identificar los límites y en base a esos límites es lo que les decía recién. Cuando ustedes entiendan bien estos límites que están acá abajo, ustedes van a poder identificar qué valores y qué les está pidiendo el ejercicio. Bien. Tienen que hacer los ejercicios, no queda otra, ¿sí? Sobre todo de esto. Fíjense que en estos ejercicios están las estructuras. Yo esto no se los estoy tomando, de hecho no lo vimos, ¿sí? Esto está a modo de ejemplo, bien, para que ustedes lo tengan, pero no van a tener que realizar estos gráficos e identificar cuál es cada uno. Bien. Bueno. Eso por el lado de los que tengan que recuperar el primer parcial. ¿Están ahí todavía o estoy hablando solo? Sigo aquí. Sí, seguimos acá. Buenísimo. Bien. Hasta ahí va. Vamos con el segundo. En anexo de bibliografía. ¿Sí? Acuérdense que hay unas definiciones que trabajamos en la primera clase. ¿Sí? Estos de resistencia, ductilidad, tenacidad, bueno, todos estos que habíamos hecho un cuadrito para poder identificar cada uno, habíamos puesto distintos tipos de materiales y trabajábamos con cada uno de estos. Acuérdense que de esto también va a haber preguntas, ¿sí? Por ejemplo, defina la ductilidad, defina la resistencia, o yo les pongo directamente la definición y ustedes tienen que poner verdadero o falso si corresponde a lo que yo les estoy preguntando. Bien, hago este comentario para aquellos que hicieron el parcial o fueron al parcial, ya saben cómo lo que les estoy contando. Para aquellos que no fueron, que se enteren cómo había sido el primer parcial. Bien. Esto está en anexo de bibliografía. ¿Sí? Y definiciones. Y acá había. Esto les va a ayudar. Acá, miren. Acá en definiciones y diagrama de hierro-carbono están estas definiciones que también entran, ¿sí? Y es un poco lo referido a lo que les comentaba recién de este gráfico, ¿sí? Es todo trabajado sobre el gráfico hierro-carbono. Dónde está cada punto, qué es para un lado, qué es para el otro, ¿sí? Qué es cada uno de los puntos. No es nada más ni nada menos que eso. Bien. Bueno. A ver qué era el otro apunte. Este era uno de los gráficos que también estaba en la otra parte y este es otro gráfico. Bien. Eso es anexo de bibliografía. Bien. Vamos a bibliografía. Segundo parcial. ¿Sí? Solapa bibliografía, segundo parcial. ¿Qué tenemos acá? Tenemos la segunda parte, ¿sí? De ese que yo les decía de la hoja 14 hasta el final. Bueno, tenemos capítulo 2, todo lo que es ensayos de tracción, ¿sí?
que es la primera parte, ensayos de tracción en la primera parte, después hay 1 o 2 hojitas de distintos tipos de ensayos, ¿bien? Que también los tuvieron que trabajar, lo tuvieron que hacer como un desarrollo del trabajo práctico número 2. En este, ¿cuál es la ventaja? Que mientras vayan estudiando la teoría, pasa menos en los apuntes del primer parcial, pero acá van a tener todas las fórmulas ya. Bien, acá tienen las fórmulas del esfuerzo, ¿sí? Las fórmulas de la deformación, van a tener también la fórmula del módulo de elasticidad o que con esta fórmula pueden calcular el módulo de elasticidad. Bien, y después tienen la descripción de los gráficos, ¿sí? Si cada uno de los puntos en que trabaja y qué es cada uno de esos puntos de este gráfico, donde está la zona elástica, donde está la zona de fluencia, la resistencia máxima, resistencia de rotura, ¿sí? Cómo identificar si un material es dúctil o frágil de acuerdo al gráfico que tiene. Bien, acuérdense que si se separa en dos, si se rompe la probeta muy cerca de la resistencia máxima, es un material frágil. Si se sigue estirando después de la resistencia máxima, indica un material más dúctil. Bien. Y después tenemos algunas características, algunas definiciones, no características, perdón, ¿sí? Y tenemos 2 ensayos más, el ensayo de impacto y el ensayo de dureza, acá en este apunte, ¿sí? Hace una breve descripción de cada uno de ellos, como para que tengan un concepto. Recuerden de este apunte, ¿sí? Va todo el apunte. Bien, de acá puede salir cualquier pregunta, de hecho es de donde hago las preguntas. Bien. Y después tenemos este segundo apunte que es de lo mismo, ensayos de tracción, pero tiene un poco más de material. Este es solamente a modo informativo, si quieren complementar. Así como en el primer parcial yo tengo el libro, pero que no lo damos en la materia, sino es para consultar algo que ustedes quieran. Este también, este apunte es solamente para consultas. De acá no sale ninguna pregunta. Bien. Las preguntas van a salir del apunte anterior de este primero. Y después, en anexo de bibliografía, acá tienen solamente este enlace que les va a abrir este Word para que copien y peguen este enlace que es de una fábrica de donde hacen ensayos, de fábrica de máquinas para hacer ensayos de dureza y eso, ¿sí? Ahí, en esa página, como ya les estuve comentando, hay varios videos, de hecho hemos visto videos, hay varias explicaciones también. Si quieren de ahí pueden sacar bastante información. Bien. Y después, bueno, trabajo práctico número 2, que ya lo hicieron, por algo están acá, si no estarían más recursando la materia. Y de ahí tienen bastantes preguntas que hacen referencia a todos estos puntos. Y después tienen los ejercicios de ensayos de tracción, que creo que hay 2 apuntes. Esperen que lo abro desde acá. Tienen ¿sí? Estos ejercicios y también tienen este segundo apunte que también contiene otros ejercicios. Bien. De estos ejercicios, tanto de este apunte, de hecho, fíjense que uno de los ejercicios era este, ¿sí?
y el otro andaba también, era de por acá, creo. Los ejercicios, si ustedes practican estos ejercicios, tienen más posibilidad de que les vaya mejor en el parcial, va en el recuperatorio. Bien. Nada, tienen que practicar, no queda otra. ¿Sí? Yo sé que es difícil, pero tienen que practicar. Recuerden que va a estar abierto el grupo, va a seguir abierto el grupo. Pueden mandar ahí consultas, pueden mandar cualquier duda que tengan, pueden comentarle a sus compañeros, ¿sí? Así que por ese lado no hay ningún problema. Bien. Bueno. Esos son los ejercicios, profe, que más hay que reforzar, digamos, para encarar el segundo parcial. Para encarar, para los que tengan que recuperar el segundo parcial, sí, van a tener que realizar estos ejercicios, estos 2 apuntes, porque de cualquiera de los dos va a salir el ejercicio, ¿sí? Por ahí no sale de acá y sale con otros valores o es distinto, pero siempre dentro de lo que estuvimos viendo, ¿sí? Recuerden que no tomo cosas que no hayamos visto, así que, o que no les haya dicho que entra en el parcial. Así que todo el material que les estoy mostrando o que les acabo de mostrar es lo que va a estar en el parcial y es de donde van a salir los ejercicios, ¿sí? O parecidos, pero no se les va a tomar otra cosa que no hayamos visto. Bien. Bueno. Dudas, consultas de algo del campus, de la página. Profe, ¿podemos hacer un ejercicio de cada uno, por favor? O sea, uno y uno. ¿De estos 2 apuntes o del primer parcial y el segundo? Del primero y el segundo, por favor. Bueno, dale. Mirá, vamos a Del hacer... ejercicio 4. ¿Cómo? Del ejercicio 4 y ver el tema de uno de los puntos del tema del primer parcial. ¿El ejercicio 4 de estos? Sí, ¿Del segundo de este, parcial? El segundo parcial y del primer parcial, lo que tenga que ver con cuenta. Bueno. Bien, vamos a arrancar por el primero, por ejercicio de hierro-carbono, ¿sí? Ustedes se lo voy a... No quiero hacer... Quiero ir a los que está el desarrollo para que sea más fácil explicarlo. Esperen que los busco en la página. ¿Puede ser de los pasos a cada uno? Puede ser. Ahí es lo que estoy buscando. Así... que estos de ejemplo es donde lo van a poder ver un poco mejor. Miren, ejercicio número 2, ¿sí? Que de hecho también está en la cartilla, en el apunte, ¿sí? Dice, un acero hipoeutectoide, ¿sí? 0,4% de carbono. Acá cuando dice hipoeutectoide, ustedes ya tienen que enfocarse, por más de que no les diga el porcentaje de carbono, o si les dice el porcentaje de carbono y no les dice qué acero es, bien, ustedes ya tienen que enfocarse en esto. ¿Dónde estaba el gráfico? Vamos al gráfico. Bien. ¿Dónde tienen que enfocarse? Si dice hipoeutectoide. Fíjense, si dice hipoeutectoide, ¿sí? Ustedes ya saben que una fundición no es, porque dice eutectoide, o sea, va a corresponder al punto este donde están los aceros, ¿sí? Y como dice hipoeutectoide, van a saber que está
entre donde se forma la ferrita, acá 0,02, y el punto eutectoide. Así que dentro de este rango, dentro del 0,02 y 0,8, ¿sí?, es donde va a estar nuestro acero, ¿sí? Porque dice que es hipoeutectoide y después nos da un dato más. Nos dice que tiene 0,4% de carbono. Bien, ¿por qué nos da este dato? Porque después lo vamos a utilizar para calcular lo que nos dice en el primer punto o en el segundo. Dice, se enfría lentamente desde 970 grados centígrados hasta la temperatura ambiente. Desde los 970 grados centígrados, o sea, está por esta parte y se va enfriando hasta temperatura ambiente, hasta acá abajo. Calcula a partir del diagrama hierro-carbono simplificado estos 3 puntos. Y dice, las fracciones de austenita, o sea, las cantidades de austenita y ferrita que contendrá dicho acero cuando se halla una temperatura justo por encima de la eutectoide. ¿Qué quiere decir esto? Que por arriba de esta temperatura, ¿sí?, de los 727, 723, acá, ¿sí?, por arriba de esta temperatura, de esta línea, donde el punto eutectoide cambia de fases, es lo que nos está pidiendo que calculemos la cantidad de ferrita, la cantidad de austenita y de ferrita por encima de ese punto, ¿sí? ¿Por qué nos dice de austenita? Fíjense, la austenita se forma en el 2%, ¿sí? Entonces vamos a tener un extremo la ferrita y en el otro extremo la austenita, ¿sí? Por eso es importante que sepan cada uno de estos puntos, que indica cada uno de estos puntos. Bien, que lo tienen acá. Bien. Vamos, ¿dónde estaba? Acá. Bien. Dice, entonces, las fracciones de austenita y ferrita justo por encima de la eutectoide. Entonces nos pide calcular acá arriba. Bien. Entonces, arranca trabajando con la regla de la palanca. Bien. ¿Y cuáles son los límites que establece o los límites que pone para calcular esto? Fíjense que calcula el porcentaje de ferrita, o sea, lo que va a calcular acá de este lado es donde se forma la ferrita, ¿sí? Entonces, para calcular este lado, lo que va a hacer es trabajar con la otra parte, ¿sí? En vez de trabajar con si quiero calcular esto, trabajo con lo otro. Si quiero calcular esta parte, trabajo con lo contrario. Así trabaja la regla de la palanca esta que estamos viendo para calcular. Y fíjense que acá para el punto A pone 0,02, donde se pone donde está la ferrita, donde se forma la ferrita, ¿sí? El valor que nos dio de este acero hipoeutectoide, 0,4 porcentaje de carbono, y el otro límite es donde se empieza a formar la austenita, ¿sí? Recuerden que en el 2%, en toda esta parte, o hasta el 2%, es donde se forma la austenita en esta parte. Bien. Entonces, toma 0,89, 0,8, ¿sí? Toma desde esta parte que está acá hasta el 0,02 donde se forma la ferrita. ¿Qué quiero decir con esto que toma desde acá hasta acá? Establece los límites, ¿sí? Desde el 0,02, el 0,4, que es el dato que nos daba,
y el 0,8, que es el otro límite donde está el punto eutectoide, ¿sí? Y donde se empieza a formar la austenita. Bien. Fíjense, acá va a calcular la ferrita, el porcentaje de ferrita, va a calcular este lado. El 0,4 lo tendremos por acá, así que va a trabajar con desde este 0,4 al límite del 0,8, 0,89. Bien. Y fíjense que lo calcula así. 0,89 o 0,8, el valor que nosotros tenemos acá, este límite, ¿sí? Ese límite que marca ahí, menos el 0,4, que es donde nosotros lo habíamos calculado, ¿sí? O el dato en realidad del acero que queremos calcular. De cuánta, de la mezcla esa que tiene. Y abajo va desde el límite a límite. ¿Qué quiero decir del límite a límite? Desde el 0,8, 0,89, donde se forma la austenita, hasta el 0,02, donde se forma la ferrita. Siempre la división es de límite a límite, o sea, abajo de la división es de límite a límite. Fíjense que acá tiene desde 0,8 a 0,89 menos 0,02. ¿Sí? Y arriba, en esta parte de la fórmula, lo calcula desde lo que estamos, desde el dato que nos da de este acero hasta alguno de los dos extremos. Si quiero calcular la ferrita, lo voy a hacer con la austenita. Si quiero calcular la austenita, lo voy a hacer con la ferrita. Bien, en este caso, ¿hasta ahí vamos? ¿O los perdí? Me perdió. Desde que empezó el 02. ¿Cómo desde que empezó el...? Desde el principio, o sea, ¿cómo es que dónde sacó el 0.89? El 0,89 lo saqué porque es el límite donde se forma el eutectoide. ¿Sí? Donde está el punto eutectoide. Entonces, desde ese punto donde se forma el punto eutectoide hasta donde se forma la ferrita, ¿sí? Son los límites que voy a establecer y donde voy a trabajar. ¿Por qué esos límites? Porque el acero que quiero calcular con el porcentaje de carbono que me está dando está entre medio de estos dos. Fíjense que está acá en 0,4. ¿Sí? Por eso establezco estos límites. Bien. Y me está diciendo que está por arriba de esta temperatura, por encima de esta línea. Hasta ahí vamos. Ahí sí, ahora sí entiendo. Bueno. Esto es una fórmula, ¿sí? El mayor menos el menor, y después lo multiplica por 100 para obtener el porcentaje de tanto ferrita o austenita o lo que estemos calculando. De esta forma calcula el porcentaje de ferrita, ¿sí? Ahí calculó que este acero al carbono, en esa temperatura, ¿sí? En 0,4 y justo por encima de esta temperatura de 727 o 723, de esa temperatura va a tener un porcentaje de 56% de ferrita y va a tener un 44% de austenita. Fíjense que acá hace directamente la resta, en vez de volver a calcular esto como 0,4 menos 0,02 dividido 0,89 menos 0,02, hace directamente 100, que es el total, el porcentaje total que yo tengo de la combinación esa. Si a 100 yo le resto lo que tengo de ferrita, me va a dar el total de austenita. ¿Vamos hasta ahí?
Sí. ¿Sí? Bien. Ahí calculamos el primer punto. Calculamos la cantidad de austenita y la cantidad de ferrita, que era lo que me estaba pidiendo. Después dice las cantidades o las fracciones de ferrita y cementita. ¿Sí? Y acá ya ¿qué me cambia? Acá me cambia los límites. Fíjense que dice que contendrá el acero cuando se halla a una temperatura justo por debajo del autectoide. ¿Qué pasa acá justo por debajo del autectoide? Acá yo les decía que cuando estaba por arriba iba desde este punto a este punto, ¿sí? Que me marcaba los límites, porque estaba por arriba de esta temperatura. Y aparte porque lo que me estaba pidiendo calcular era la cantidad de ferrita, que es lo que se forma acá, y la cantidad de austenita, que es lo que comienza a formarse, ¿sí? Por arriba de esta temperatura. Por eso marcaba estos límites. Ahora estamos por debajo de esta temperatura. Estamos por abajo de esta línea. Y lo que me pide calcular es la cantidad de ferrita y la cantidad de cementita, ¿sí? Que tiene ese ese acero una vez que está por debajo de esa temperatura. ¿Por qué dije cementita y me vine para este lado y les marqué acá en el 6,7? Porque acá, en esta línea, es donde se forma la cementita. En realidad se forma antes, pero es acá donde tiene el 100% de cementita. Como acá, sobre esta línea, tiene el 100% de ferrita. ¿Sí? Son los dos extremos de este gráfico. ¿Qué hace en el punto B? Calcula de la misma manera con la regla de la palanca, pero teniendo en cuenta otros límites. Fíjense que no cambia mucho. Lo único que cambia es el porcentaje de ferrita. Ya sabíamos que se forma acá en este eje, en este extremo. El porcentaje de cementita, se los acabo de decir, se forma en un 100% en este extremo. Ahí ya me marcó los límites. ¿Y cuál es el otro límite que me va a separar cada una de esas cosas? El que quiero calcular, que es donde se posiciona, en el 0,4, donde se posiciona este acero que yo estoy calculando, cuando tiene 0,4% de carbono y cuando está por una temperatura por debajo de los 727, 723 grados centígrados. ¿Sí? Por debajo de esta línea. Entonces, tengo el 0,4 acá, tengo el 0,02